Voy a empezar con una frase de Martín Lutero. Martín Lutero dijo así como el zapatero hace zapatos, el sastre hace sacos, el cristiano debe orar. ¿Sí? La tarea de cada cristiano, de cada creyente, es orar, es una tarea diaria. Y de eso es lo que quería compartir hoy sobre la oración. Y si hablamos de oración, podríamos empezar por un modelo de oración, el modelo que nos enseñó Jesús. Le invito a buscar en Mateo 6, es muy conocido por cristianos y no tantos. Mateo 6:5. ¿Encontró? Mateo 6:5. Bueno, mi Biblia tiene el título, dice la oración modelo, pero también dice Jesús y la oración en otras versiones, y también lo podemos encontrar en Lucas 11. Y dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Este es un modelo de oración. Y cuando hablamos de modelo, hablamos de ejemplos, ¿sí? Un ejemplo, no es algo que se debe seguir como está escrito solamente, sino que es un ejemplo que nos da. Y si vemos acá, primero dice: no seas como quién, como los hipócritas. Los hipócritas, bueno, como ya hemos escuchado, eran apariencias, ¿sí? Ellos reflejaban una cosa que no eran. Estos hipócritas dice que iban, oraban en las esquinas, buscaban lugares de privilegio, levantaban las manos, su mirada al cielo y comenzaban a orar y a decir: oh Dios, y hablaban en voz fuerte, pero ellos no buscaban orar y agradar a Dios, sino ser vistos y reconocidos por el hombre. Por eso el Señor dice: no seas como estos hipócritas, porque ellos quieren ser solamente vistos, mostrando ostentación, ¿sí? Vanidad, orgullo. Si ustedes recuerdan la parábola sino la oración que estuvo Jesús entre el fariseo y el publicano, cómo oraba el fariseo: oh, yo, Señor, que soy tan bueno y doy mis diezmos y hago esto, no soy como aquellos. Entonces, no había humildad, sino orgullo y vanidad. Y eso es algo que a Dios no le agrada. Y en el verso 6 dice: más tú. ¿Sí? Ahí no está hablando en forma personal, más tú. Nosotros aquí en la congregación oramos, ¿verdad? Oramos conjuntamente, en comunidad, oramos por los enfermos, como yo leí al principio. Se hacen oraciones por los enfermos, por necesidades, y oramos, ¿verdad? Por situaciones sociales, se ora en conjunto. Y también tenemos un día de oración, donde en grupos oramos por peticiones específicas de cada uno. Pero también en esta oración dice: más tú, no dice ustedes, sino tú. O sea que nos está hablando a nosotros, más tú, ¿sí? Tú. Dice: cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí Jesús no estaba condenando el orar en público o privado, ¿sí?
sino la actitud que había, el ejemplo de estos fariseos hipócritas, ¿sí? Pero él decía también que hay una oración que debemos hacerla con el Padre, ¿sí? Jesús en reiteradas ocasiones se apartaba de los discípulos, se apartaba del gentío, aún de sus discípulos, iba y oraba solo, ¿sí? La palabra nos habla de eso. En lo secreto, dice en lo secreto. Y dice, bueno, hay una recompensa también de estar en lo secreto con el Padre, ¿sí? Una recompensa, pero lo importante es estar con el Padre. Y dice, ¿por qué es secreto? Porque dice que no solo es que nosotros estamos en secreto, sino que el Señor ve lo más profundo de cada uno ahí. Lo que parece que aún nosotros quizás no lo vemos bien, Él lo ve profundamente, eso que está escondido, todo lo ve el Padre en ese momento. Y el versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí no hace referencia a oraciones largas, que las oraciones largas están mal, sino las vanas repeticiones y palabrería. Por ejemplo, si yo digo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre nuestro que estás en los cielos, repito, pero repito como un loro, como decimos nosotros, ¿cierto? Repetimos, ¿sí? Repetimos como que si eso nos va, bueno, repetimos 3 Padre Nuestro y ya nos quedamos conformes que oramos. Y no es así. Esa es la vana repetición de una oración sin sentido. Amén. Es una repetición mecánica, que eso no le agrada, porque en esa época los maestros, los rabinos, dicen que ellos escribían oraciones para sus discípulos en rollos. Entonces ellos oraban con eso, leían eso y repetían y oraban. Pero eso no es lo que nos enseña Jesús acá. Él no quiere esa repetición mecánica, ¿sí? Después dice, bueno, no hagas semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Y acá en el versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Esas 2 palabras son muy importantes, a veces las decimos, pero no le damos quizás la connotación, la profundidad que tiene, porque dice Padre nuestro, no dice Padre mío. Y además dice Padre, ¿sí? Padre. Nos está hablando ahí de cómo dirigirnos al Dios poderoso. Padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos hijos. Los hijos llamamos a nuestros padres Padre, ¿verdad? Y como somos hijos podemos decirle Padre. Y dice Padre nuestro, no mío. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tendemos a hacer una oración egoísta. Y acá el Señor nos enseña que no solo debemos orar por nosotros, sino también por nuestros hermanos, como leí al principio, ¿sí? Nuestra oración no debe solo estar centrada en nosotros, en mi necesidad, en lo que yo necesito, en lo que yo pido, sino también en mis hermanos, ¿no es cierto? En mi familia, en la necesidad de la sociedad, de la comunidad también, ¿verdad? De que otros se conviertan. Entonces, eso hace que no tengamos una oración egoísta. Somos miembros, ¿no es cierto? Padre nuestro, somos miembros. Todos acá tenemos el mismo Padre, somos hermanos. Pertenecemos a esta comunidad de hermandad con un Padre. Amén. Bien, entonces dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y sabemos que Dios está en todo lugar, ¿verdad? No solo en los cielos, solo que en los cielos, de los cielos, allá está su trono. Amén. Está su trono. Él está en todo lugar, pero hacemos referencia a que Él está en el trono, ¿sí? Porque el cielo dice que es su estrado, su trono, donde Él reina. Dice, hágase tu voluntad. Dice, estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Debemos darle la gloria, la honra, la alabanza, que Él no es que la necesita, que le pertenece, ¿sí? Gloria, honra, reconocimiento, porque Él es santo, es poderoso,
son sus atributos, reconocer su grandeza, porque le pertenecen, no porque necesite escucharlo de nosotros, sino que Él es Dios y merece que nosotros le demos esa alabanza, ese reconocimiento, esa adoración. Sea tu nombre, venga tu reino. Y es lo que estábamos cantando, venga tu reino. Y cuando decimos venga tu reino, ¿qué estamos diciendo ahí? Que Él es el rey y que nosotros nos sometemos a su reinado. Porque si no, venga el otro rey, venga otro rey, o venga, no somos. Si le decimos venga tu reino a nosotros, es porque nosotros reconocemos que Él gobierna sobre nuestras vidas. Entonces, es su reino, es reconocer eso, que Él es el rey y que nosotros somos gobernados por Él. Hágase tu voluntad. Esa parte a veces es más difícil, ¿no? Es muy lindo decirlo, hágase tu voluntad. Como decía, si decimos que Él es el rey que nos gobierne, ¿el rey qué hace? Su voluntad, no la de nosotros, su voluntad. Eso entra también, venga tu reino, hágase tu voluntad, no la nuestra. Es rendirnos a los deseos, designios, la palabra del Señor, su voluntad. Amén. Bueno, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día. Y sigue con el nuestro, no dice el pan mío de cada día, el pan nuestro. Y como decía un comentarista dice pan y no golosinas. ¿Por qué pan? Porque el pan es como que representa las necesidades básicas, podríamos decir, lo que necesitamos realmente, ¿sí? Las cosas que necesitamos, no todas las cosas que queremos. El pan nuestro, como dije, es también ver por mi necesidad y también por la necesidad de otro, ¿sí? Tratar de ayudar a otro, no solo en la oración, sino que después eso también se tiene que transmitir en hecho, ¿verdad? Pero la oración también es bueno pedir para otros, no solo para nosotros. Pan nuestro, de cada día, dánoslo hoy. Estamos reconociendo que dependemos de Él, de su provisión, que todo proviene de Él. Lo que tenemos, ¿no es cierto?, lo que podamos alcanzar viene de Él, de su sustento, como decíamos. Dice, y perdónanos nuestras deudas. En Lucas dice, perdona nuestros pecados. Pero si en realidad también deuda es porque estamos en deuda con el Señor, porque Él nos compró a nosotros, ¿sí? La deuda es el pecado, ¿sí? Que Él nos perdonó, nos limpió, nos lavó. Perdona nuestros pecados. Y eso también es cada día poder pedirle perdón al Señor, porque cada día a veces cometemos en nuestras debilidades, en nuestra vida cotidiana, cometemos errores, o pecados, mejor dicho, cometemos pecados, ¿sí? De pensamiento, de actitud, algo hacemos que quizás no le agrada a Dios, entonces debemos pedir perdón. Y también dice, y como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tenemos que pedir perdón y también perdonar. Y no es necesario que nos vengan a pedir perdón, ¿sí? Sino que si nos vienen a pedir perdón, bueno, pero si no nos vienen a pedir perdón, igualmente debemos perdonar. Porque fíjese lo que dice el versículo 14, un poquito más abajo, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces nos conviene perdonar. Y el perdón no es cuestión de sentimiento, sino de obediencia, ¿sí? Porque quizás la ofensa o la pelea o lo que pasó nos ofendieron, nos agraviaron. Y eso nos duele, ¿no es cierto? Y nos queda esa molestia y no nos piden perdón, pero nosotros si vamos adelante al Señor tenemos que perdonarlo, ¿sí? Y el Señor va a sanar eso en nuestras vidas, porque nos conviene, porque Él ya nos perdona a nosotros, entonces mejor perdonemos para que podamos estar delante del Señor.
Y acá dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Y esta expresión dice la palabra y los comentaristas que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por sus propias concupiscencias. Vamos a buscar en Santiago. Acompáñame a Santiago. Santiago 1, 14, dice Santiago 1, 14. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces Dios no nos tienta. Dice que en el griego original esta expresión se traduce así: no nos sometas a una prueba dura, sino líbranos del maligno. Esa es la traducción del griego. Recuerden que el Nuevo Testamento está escrito en griego y dice que no nos sometas a una prueba dura, sino líbranos del maligno. Y el Señor podemos pedirle que nos libre de ser tentados, de ser seducidos por esas cosas que nos atraen, en lo que somos débiles, ¿sí? Entonces, que el Señor nos ayude. Y sí, Dios puede usar a veces al diablo para probarnos. Dios es tan poderoso que hasta lo usa al enemigo, ¿verdad? Ahí demuestra su poder, que lo usa para probarnos, no tentarnos, no que Él nos tienta a Dios, sino que nos prueba con el enemigo. ¿Sí? Como lo hizo con Job, ¿recuerdan? Bien, volvemos a Mateo 6, perdón. Dice, tuyo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Alabamos a Dios por su grandeza, por su reino. Cerramos como esa oración reconociendo una vez más que Él es todopoderoso, todo es de Él, como cantaba, todo es de Él para Él, ¿sí? Y por medio de Él también, como dice su palabra, todo le pertenece y Él es digno de ser adorado, de ser exaltado. Amén. Bueno, como decía, este es un modelo de oración. Jesús nos enseñó este modelo. Un ejemplo de que debemos entrar en oración solos con el Señor, cómo debemos dirigirnos al Señor, en la confianza que debemos, cuál es la relación que hay entre Él y nosotros para orar, ¿sí? Y nos enseña también, nos da quizás las condiciones también. Dice que debemos perdonar, ¿no es cierto? Pedir lo de cada día, saber reconocerle. Ese es un modelo. No necesariamente debemos usar todas estas palabras tal cual están ahí, sino volveríamos a repetir solamente una oración mecánica, ¿sí? Sino que nos sirve de ayuda para examinar nuestra oración y ver cómo oramos. Ahora, pensando en la expresión de la oración, ¿sí? Este es un modelo de oración. ¿Qué es la oración? En la escuelita nos han enseñado, y los que han hecho vida abundante, dice que orar es hablar con Dios, ¿verdad? ¿Amén? Hablar con Dios. Y cuando decimos hablar, estamos haciendo referencia a comunicación, ¿sí? Comunicación. Pero algo muy interesante que me pareció, ¿no? Y buscar la raíz de esa palabra. Es una palabra griega. Dice que la palabra griega que traduce oración es proseuche. Bueno, yo no hablo griego, así que lo pronuncio como lo leo. Proseuche, ¿sí? Y esta palabra está compuesta por otras dos. Es una proposición que está compuesta por otras dos. Pros y euche. Y pros, dice, es una preposición que significa cara a cara. Euche
es una palabra griega que significa un deseo, anhelo o voto. Dice que fue usado originalmente para describir a una persona que hace un voto delante de Dios, para darle algo de valor a Dios a cambio de una respuesta favorable. Entonces, proseuche es una expresión de la oración. ¿Y esto qué nos dice? Nos dice dos cosas importantes acá. Nos dice que la oración debe ponernos cara a cara con Dios. Y si hablamos de cara a cara, estamos hablando de intimidad, de comunión. Cara a cara, frente a frente, ¿sí? Una relación íntima, cercana, cara a cara. Y también da una idea de sacrificio. ¿Por qué? Porque describe un altar de sacrificio y consagración de nuestra parte hacia Dios. Siempre va a haber quizás la palabra sacrificio, porque el sacrificio, decimos que vamos a orar al Padre y dijimos que el Padre nuestro dice, hágase tu voluntad. Nosotros pedimos algo, pero después decimos, hágase tu voluntad, Señor. Y también habla sacrificio porque hay un tiempo que nosotros debemos restar a nuestro diario vivir para buscar al Señor. Dedico tiempo, dedico mi pensamiento, mi corazón, porque cuando uno ora, el pensamiento, las emociones debe estar todo junto. Porque a veces, o quizá a mí me pasa, que voy a orar y mi mente, hoy siento que tengo que ir a hacer aquello, hoy me olvidé de hacer aquello. Nuestra mente a veces pasan cosas rápidas, ¿no es cierto? Y nos distraemos y parece que si oramos, ignoramos a la vez. Entonces tiene que haber una unidad y nuestro pensamiento, traer nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra motivación, todo tiene que estar ahí en ese momento de oración para poder elevarla al Padre. Entonces requiere un sacrificio, consagración, porque requiere que nosotros reconozcamos quién es nuestro Dios. Y si reconocemos que nuestro Dios, que es nuestro Rey, debemos vivir como Él le agrada, ¿sí? Debemos seguir sus reglas, sus normas, su manera de hacer las cosas. Entonces, eso nos habla también de sacrificio y consagración. Por eso, proseuche es estar cara a cara con el Señor, rendidos a Él en sacrificio. Voluntario, porque nadie nos va a obligar a... Yo le puedo decir, bueno, hermanos, oremos y quizá usted cierra los ojos, pero usted no está orando, ¿sí? O yo puedo estar en mi casa y me hago la que oro, pero en realidad no estoy orando. Es voluntario y el Señor ve, ¿sí? Entonces, es una relación de intimidad. También dice que es un lugar, la oración es un lugar de decisión, rendición donde libremente hacemos votos, compromisos con el Señor. Primero darnos a nosotros mismos para recibir más de Él, para recibir una respuesta favorable. Votos porque nosotros muchas veces cuando oramos le decimos, Señor, yo me comprometo a buscarte. Le ha dicho al Señor, te voy a buscar más, voy a leer más de tu palabra, quiero conocerte más. Y todo eso necesita un compromiso, un voto también, ¿no es cierto?, de parte nuestra, de decir que, bueno, yo me comprometo a hacer esto. Eso también es la oración, no es orar y decir muchas cosas sin sentido. Porque en esa oración que nosotros nos apartamos, cuando estamos a solas, cara a cara con el Señor, estamos desnudos espiritualmente. Porque al Señor nada le podemos ocultar. Y podemos decirle confiadamente, como Él es el Padre, tenemos esa relación Padre-Hijo, le puedo decir todo lo que hay en mi corazón, todo lo que me agrada, no me agrada. Estoy en comunión con Él, hablo con Él, me comunico con Él, ¿sí? En ese momento. No es solamente cumplir, es comunicarnos con el Padre, hablar con Él, dejar que Él sane mi corazón, dejar que Él hable a mi corazón, a mi mente, dejar que Él obre, ¿sí? Eso es estar en oración, ese momento.
Después hay otra palabra griega que es deesis, que se traduce como petición. Vamos a ver en Santiago 5. Santiago 5. Santiago 5, 17. Lo leímos hace un momento, cuando empezamos, dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y esta es una oración que expresa un clamor por la ayuda de Dios, que expone nuestra incapacidad para llenar nuestras propias necesidades. Aquí Elías dice que hizo esta petición, este clamor, porque era necesario en ese momento, ¿verdad? Pero oró fervientemente, y se oró con pasión, con dedicación. El Señor respondió. Y vamos a ver en Filipenses 4. Filipenses 4, 6. Dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, presouche, y ruego, deesis, con acción de gracias. Siempre debemos presentar nuestras peticiones delante de Dios con toda oración, así como decíamos, definíamos preseuche, y después con ruego, que es la petición, el clamor para suplir una necesidad. No es que el Señor no sepa que necesita enterarse de lo que nos está pasando, no. Él sabe todas las cosas, pero le agrada que nosotros lo hagamos audible, ¿sí? Lo expresemos. ¿Por qué? Porque hay, como dije antes, expresamos, le estamos diciendo: Señor, dependo de ti, necesito de ti, ¿sí? Necesito de ti. Él ya lo sabe, dice que antes que lo pidamos, Él ya lo sabe, pero es necesario que lo pidamos, ¿sí? Porque eso le agrada a Él, que le hablemos, que le presentemos y no estar afanosos. Después dice, esta oración, vamos a buscar en Santiago 4, 3. Porque a veces no recibimos. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Y vamos a ir a Primera de Juan. Acompáñame a Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Está por un lado el pedir mal y está por el otro el pedir bien y recibir, pero claro, ahí hay como una condición. Si pedimos, debemos pedir conforme a su voluntad. ¿Y cómo vamos a conocer la voluntad del Padre? ¿Cómo podemos conocer la voluntad del Padre? Por su palabra. Quizás, algunos tienen la experiencia de escuchar su voz, pero nosotros, ¿cómo podemos conocer la voluntad del Padre? La palabra nos muestra la voluntad general del Padre, ¿sí? General, como el vivir general. Después hay una voluntad particular, porque cada uno de nosotros es diferente, ¿sí? Entonces, Dios se revela también así en forma general como en particular. ¿Y cómo conocemos esa voluntad? A medida que nosotros permitimos que su palabra entre en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿sí? Tome posesión de nosotros la palabra. O sea,
esa palabra tome dominio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la leemos, la estudiamos y va llenando nuestra mente, ¿sí? Va llenando nuestra mente, nuestro corazón. Y eso también hace que cuando vamos al Señor a orar, cuando decimos cara a cara, vamos a saber quién es el que está con nosotros. Porque ¿cómo le vamos a conocer al Señor? ¿Podemos orar y leer la Biblia y sin leer la Biblia? No. No podemos orar y no leer la Biblia. Tampoco leer la Biblia y no orar. Son cosas que van conjuntas. Debemos orar y leer la Biblia y orar. ¿Por qué? Porque ahí el Señor se da a conocer a través de su palabra. Se nos va revelando, uno va leyendo y quizás hay cosas que no entendía y después el Señor le ayuda a entender. O le muestra una palabra que antes la había leído, pero en ese momento parece que tocó su corazón. Entonces va obrando esa palabra, ¿sí? Porque la palabra es poderosa, dice el Señor, que penetra. Entonces esa palabra penetra hasta lo más profundo de nosotros y nos va haciendo conocer la voluntad del Padre. Cambia nuestros pensamientos, como dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, para que nuestra oración sea escuchada y respondida, debemos saber pedir bien, conforme a la voluntad de Dios, y no pedir mal. Entonces, dijimos que la oración es una comunicación íntima con el Padre, una relación cara a cara, en donde podemos presentar nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestras cargas, incluso estar con el Señor solamente. ¿Sí? No solo debemos orar para pedir, para rogar, sino también para estar con el Señor, pedir que Él nos enseñe más de su palabra, pedir que Él abra nuestro entendimiento, conocerle más, amarle más. Pero como decía, la oración va acompañada de otros ingredientes, de otros componentes. Como dije, la palabra. Es importante conocer la palabra. Otra cosa importante que nos dice Mateo 21:22. Vamos a buscar en Mateo 21:22. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Creyendo. Debe haber fe, ¿sí? Tiene que ser una oración con fe en a quién elevamos nuestra oración. Fe en Él. También debe ser persistente, perseverante, fervorosa, ¿sí? Orar con persistencia, ¿sí? Ser constantes, pedir hasta que el Señor nos responda. Siempre estar orando, pidiendo. Hay muchas parábolas que nos hablan de cómo le insistieron al juez injusto. ¿Se acuerda la viuda y el juez injusto? Que insistió hasta que el juez obró en favor de la viuda. Entonces esa insistencia calmada de la mujer que iba todos los días, hasta que, bueno, este hombre dijo, bueno, ya basta, dale lo que pide. Entonces, debemos ser persistentes. Lucas 11, vamos a buscar. Lucas 11. Once, 9. Lucas 11:9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces debemos buscar, pedir, llamar, insistir. Esa también tiene que ser parte de nuestra oración. No decir, bueno, ya oré una vez y el Señor no me respondió. Y listo, no. Seguir pidiendo, si es dentro de la voluntad del Señor, una oración como a Él le agrada, debemos esperar en el Señor. Y primera de Pedro,
Acompáñame a Primera de Pedro 3:7. Aquí nos habla de un estorbo. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que los casados deben estar en paz con sus parejas, ¿sí? Esposa, esposo, los dos en paz, para que su oración no sea estorbada y suba al Padre. Así que arreglar las cuentitas. Y algo muy importante, ya vimos el modelo, lo que Jesús nos enseñó, cómo debe ser también acompañada la oración, ¿no es cierto? Palabra, fe, persistencia, perseverancia, sin estorbo. Y hay algo muy importante también que debe ser parte de nuestra oración, que es el nombre en que la vamos a ofrecer. ¿Qué nombre es ese? El nombre de Jesús, ¿no es cierto? Todos decimos en el nombre de Jesús. Y esto, vamos a buscar en Juan primero. Vamos a ir a Juan 14. Juan 14, 13. Jesús dijo: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Y esta no es que terminamos nuestra oración y decimos en el nombre de Jesús como algo mecánico, como una fórmula mágica, como que el último sello, el último... No. Es tan importante como la oración misma y mucho más. En el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? ¿Por qué decimos esta expresión y por qué es importante? Porque es como si Jesucristo fuera el que está haciendo la petición delante del Padre. Nosotros hicimos la oración, pero es como si Jesús estuviera delante y la presenta al Padre. Eso significa en el nombre de Jesús. La respuesta que vamos a recibir no va a ser por nuestros méritos, sino por los de Él. Acuérdense en que Él abrió el camino hacia el Padre. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Sí, su nombre es poderoso y todo está bajo su nombre. Entonces, cuando decimos en el nombre de Jesús, dice que cuando decimos eso, orar en el nombre de Cristo, es orar como Cristo mismo oraba y orar al Padre en la forma que el Hijo nos lo ha dado a conocer. ¿Sí? Es medio trabalengua. Es decir, que cuando oramos en el nombre de Jesús, presentamos nuestra petición como si Él la llevara, ¿sí? Él pone la cara, digamos, por nosotros. Él está al frente de nosotros, intercediendo por nosotros. Y a la vez, dice que si nosotros oramos de esa forma, ¿sí? Como el modelo que nos dio Jesús, con todos los ingredientes y en el nombre de Jesús, al hacerla en el nombre de Jesús también vemos que Jesús cuando oraba dice que él había algo céntrico en su oración, algo que siempre era el foco de su oración y era hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre. En Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si nosotros permanecemos en Cristo, podemos tener la mente de Cristo. ¿Recuerdan lo que nos había hablado el pastor? Que tenemos la mente de Cristo y por lo tanto vamos a pedir como lo hace Cristo. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, nuestra oración va a ser como la de Cristo también. ¿Se dan cuenta?
¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús es como un círculo, ¿no es cierto? Todo empieza en Él y termina en Él. Él es el centro, Jesús, ¿sí? Y también la voluntad del Padre. Con Jesús nosotros podemos orar y Él va a presentar nuestra oración. Y esa oración va a ser respondida, ¿por qué? Porque como Cristo está en nosotros, tenemos la mente de Cristo y vamos a pedir según la voluntad del Padre. ¿Amén? ¿Se entendió? Vamos a poder pedir bien. Y por último vamos a ver una oración, otra oración. En Mateo 26, que también acá podemos ver claramente cómo nos conviene orar. Mateo 26, 36. ¿Qué es la oración de Jesús en el Getsemaní o en el jardín? Antes de ser llevado prisionero para la cruz. Y vamos a leer acá el 36 en adelante, dice. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y esta oración también la encontramos en Marcos 14 y Lucas 22, ¿cierto? Los evangelios. Y cada uno de estos evangelios añade, ¿sí?, más datos que nos hacen ver esta oración como un gran ejemplo para nosotros. Dice que fue una oración a solas. Y ahí vamos a ir a Lucas 22. Lucas 22, 41. Deje su dedo en Mateo. Así no lo pierde. Lucas 22, 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Se apartó, fue solo a estar con el Señor. Primero eso dice. Después dice que fue humilde su oración. ¿Por qué? Porque vemos en el versículo 39, dice, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, se postró sobre su rostro. Y Marcos 14 dice que se postró en tierra. Dice que la postura de su cuerpo indica una actitud espiritual en este caso. Postración, humildad delante de Dios. Se postró sobre su rostro, se postró en tierra. Y nosotros muchas veces podemos hacer lo mismo cuando estamos en intimidad con el Señor, estar de rodillas. Bueno, las personas que no lo pueden hacer, el Señor conoce las limitaciones de nuestros cuerpos, pero Él ve también cómo está nuestro espíritu, porque podemos estar de rodillas, pero muy orgullosos, ¿no es cierto? Le decimos, bueno, Señor, quiero esto, todo así, oramos sin reverencia, como que Él nos tiene que hacer el favor.
sin humildad. Entonces la humildad también tiene que ver con lo físico, si es posible, pero también con lo espiritual, en humildad de corazón, ¿sí? De nuestra mente, presentar nuestra necesidad reconociéndole a Él. Entonces Jesús fue humilde, ¿sí? Después dice, fue una oración filial, familiar, porque dice acá en Mateo 39, Padre mío. Y en Marcos 14, 36, Marcos 14, 36, dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Abba Padre. Y esta es una expresión aramea, dice que es una expresión que denota intimidad entre un hijo y un padre. Y lo traducen como papá o padre, y en el español, papito, ¿sí? Es una expresión, y algunos, dice, del uso popular de esta palabra, dice que era el primer balbuceo de los niños haciendo referencia a su papá, ¿sí? Abba Padre. Una relación de padre-hijo bien cercana, ¿sí? Papito, padre, oh Padre. Así se dirigió el Señor Jesús. También fue una oración repetida, porque dice que oró 3 veces. Volvió a ver a los discípulos, seguían durmiendo, volvió a orar. Y se fue y volvió a orar otra vez. Repetida y persistente, porque hizo la misma oración. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad. Y se estaba rindiendo al Señor. Por eso dice, fue una oración de sometimiento. Hágase tu voluntad, no como yo quiero, sino como tú. Y lo repitió el Señor, hágase tu voluntad. Y también fue una oración contestada, porque el Señor Jesús dice que estaba triste, estaba muy triste, como dice, hasta la muerte, dice, triste hasta la muerte. Su condición, ¿por qué? Porque sabía lo que iba a padecer. Él ya conocía el final de la historia, sabía el camino que ya le venía, ¿sí? Que iba a ir a la cruz. Y todo lo que eso significaba, llevar el pecado del mundo, ¿sí? Entonces dice que estaba triste hasta la muerte. Y él, acuérdese que estaba en un cuerpo de hombre. El temor, la debilidad, todos los sentimientos, las emociones. Pero en Lucas 22, 43, el Padre le contestó su oración. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. No cumplió la petición de Jesús en parte, porque él decía, si quieres tú puedes hacer que esta copa pase de mí, pero hágase tu voluntad. Bueno, él era el Hijo de Dios y sabía el propósito, sabía lo que iba a acontecer, pero en ese cuerpo contenido ahí, con todo padeciendo como nosotros, ¿no es cierto? Con esa poca fuerza, con todo eso en su mente, en su corazón, pero él quería hacer la voluntad del Señor. El Señor, como creo que dije anteriormente, cuando una vez compartí, cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, Dios usa el método y la forma que Él quiere para responder a nuestras oraciones. Muchas veces va a responder de esta forma como lo hizo con Jesús. Lo acompañó, estuvo ahí, fue fortalecido para seguir el camino. No fue quitada la copa, sino fortalecido para continuar. Y así también en nuestras vidas, si nosotros le oramos pidiendo la voluntad y rindiéndonos a la voluntad del Padre, nuestra oración va a ser respondida, seguro que va a ser respondida, más tarde, más temprano, pero la respuesta no va a ser como nosotros queramos, sino como Él lo ha determinado, ¿sí? Del modo, del método, de la forma
que Él ha determinado y quiere, y que es lo mejor para nosotros. Quizá en el momento no lo veamos, pero va a ser lo mejor para nosotros, porque Él, como decía ayer, es oportuno en el socorro. Él llega a tiempo, Él sabe lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos, y Él va a responder nuestras oraciones. Amén. Entonces, es bueno orar, pero orar bien. Dice que en Lucas los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y ahí también le refirió el Padre Nuestro, que es el modelo de cómo acercarnos al Señor, en qué condiciones, cómo podemos expresarnos delante de Él. Nosotros también tendríamos que ser como sus discípulos. Si bien tenemos su palabra, pero también tenemos al Espíritu que dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, que Él nos enseña a pedir lo que nos conviene. Entonces nosotros doblemente bendecidos porque tenemos su Espíritu, que nos ayuda también a orar. Entonces debemos pedirle al Señor que nos enseñe a orar. Realmente, que esa oración no sea un momento, de cumplir, necesito esto, ya oré, ya está por esto, no, sino que sea estar en comunicación íntima, cara a cara con el Señor, cercano al Señor, conocerle más, poder decirle Padre, Papito, ¿sí? Esa intimidad, esa cercanía con Dios Padre. Esa es la oración verdadera. Y si nosotros buscamos al Señor, buscamos de su palabra, vamos a tener la mente de Cristo y nuestra oración va a ser aprobada porque va a ir directo a la voluntad del Señor. Como Él desea que oremos, vamos a orar, porque así lo dice su palabra. ¿Sí? Tenemos la mente de Cristo, debemos ser renovados para que nuestra petición, nuestra oración sea aceptada, ¿sí? Y respondida, con fe, ¿no es cierto? Persistiendo, creyendo. Quizá en 3 veces que oremos no vamos a ver la respuesta, pero seguir insistiendo, volver a pedir al Señor con humildad, con sencillez, creyendo, persistiendo, perseverando, llenándonos de su palabra, porque sus promesas dice que, podemos orar, pero en las promesas en realidad nos estimulan, ¿sí? a orar, a no hacer una oración, un monólogo, algo armado y muchas palabras. Quizá, algunos tienen un vocabulario muy rico y pueden expresarse de otra forma, pero si nosotros, tenemos un vocabulario normal, digamos, podemos también hablarle así porque tenemos esa confianza. Podemos entrar confiadamente a su trono y hablar con el Padre, ¿sí? Entonces, esa es algo que yo también tengo que hacer pensando en esto, ¿no? Y porque yo estaba examinando cómo está mi oración. ¿Estoy orando bien? ¿No es cierto? Y es algo muy importante en nuestra vida, es algo diario que debemos hacer. Así como nos levantamos, respiramos, trabajamos, la oración debe ser parte de nuestras vidas también, algo cotidiano, no algo solamente cuando nos sentimos en apuro, necesitamos, sino algo cotidiano, ¿sí? Continuo, permanente, para poder estar con el Padre y así conocer más de su voluntad para nuestras vidas también. Él va a ir mostrándonos, guiando en su camino.